Bienvenidos a InfoEstudios Live, el canal donde les presentaremos distintos reportes, datos y cifras sobre la economía cusqueña y los distintos sectores que la manejan. Hoy les traemos el reporte de exportaciones actualizado al mes de septiembre de este año, el año 2024. Iniciamos con este gráfico. En este gráfico podemos ver a resumidas cuentas cómo se ha comportado los meses de enero y diciembre de los distintos años que estamos evaluando. Obviamente solo se está contando hasta el mes de septiembre porque es el año hasta el que tenemos datos del año 2024. Entonces, pudiendo ver cómo van comportándose los meses, vamos a ver que desde enero hasta septiembre el año 2024 ha tenido una tendencia muy alta hacia el crecimiento. Esto quiere decir que nos estamos reactivando económicamente. Como pueden ver, según la leyenda, cada uno de los meses el año 2024 ha estado creciendo y creciendo hasta el mes actual, que es el mes de septiembre, donde se ve que está claramente superior a sus anteriores que se están evaluando, es decir, el año 2022 y el año 2023. Y con esto podemos ver cómo la economía se ha ido reactivando en base a lo que ocurrió, ¿no? Lo sucedido en el año 2020, que fue el tema de la pandemia. El tema de la pandemia fue uno de los más graves que hemos sufrido, sobre todo para la economía y para las exportaciones peruanas. ¿Por qué? Porque las exportaciones fueron las principales afectadas. Y en el año 2020 se puede ver reflejado, y lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Podemos ver en este siguiente cuadro cómo la variación porcentual del año 2020 al año 2021 fue de más del 40%. Esto quiere decir que en el año 2020 casi no hubo exportaciones o no hubo movimiento económico en base a las exportaciones. Y aquí podemos ver dos terminologías que estamos usando, año cerrado y año acumulado. ¿A qué nos referimos con año cerrado? Estamos comparando las cantidades o cifras en un año total, en lo que se han movido en un año total. Y abajo tenemos las variaciones a año acumulado. ¿A qué nos referimos con esto? Que estamos viendo la variación porcentual comparando los 12 meses del año y cómo se han comportado. Algo similar a lo que hicimos en el cuadro anterior. Y viendo eso podemos ver el último referente que tenemos a año acumulado, que es del año 2023 al año, del año 2022 al año 2023. Y esto se ve en que hay una variación del 1.1%. Pero ¿por qué en este año tenemos una variación del 1.1% y en año 2020-2021 tenemos una variación tan alta de más del 40%? Esto se debe principalmente a que la economía se fue reactivando en estos 3 años. Y como lo mencioné, en el año 2020, si las exportaciones fueron casi nulas, se tuvieron que reactivar al año 2021 y 2022. Y al año 2023, como se ve la variación tan baja, es porque la economía ya se reactivó y sigue teniendo una tendencia al crecimiento, claro, pero esta tendencia al crecimiento ya no es tan abrupta como lo fue en años anteriores. Siguiendo con el tema, podemos ver cómo se comportan las exportaciones versus las importaciones. Acá podemos ver algo muy curioso. En el Perú, que no somos un país tan industrializado, que necesitamos bastante de las importaciones, sobre todo de maquinaria, sobre todo de autos, sobre todo de productos procesados, las importaciones no superan, ni siquiera igualan a lo que son las exportaciones. ¿Por qué? Porque nuestra economía podría decirse que depende de las exportaciones. Nosotros estamos prácticamente hechos para exportar y sobre todo materia prima. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un yacimiento minero bastante extenso en el que se producen materiales como el oro, materiales como el cobre, materiales como el hierro, que son altamente requeridos para el áreas de tecnología, áreas automovilísticas, etc. Entonces nosotros, al ser tan grandes productores, tenemos como base de la economía la exportación de estos productos, ya que nuestra base de la economía no es industrializada, sino de exportación de materia prima. Nuestra economía se basa bastante en las exportaciones, y no solo de materiales mineros, también tenemos el sector agropecuario, el sector textil, que aunque no lo crean es un sector bastante grande en nuestro país, que se sigue exportando a grandes cantidades, y como lo vamos a ver viendo en los siguientes. Pero por ahora vamos a ver cómo se comportaron las importaciones al año 2023. Y las importaciones al año 2023 superaron los 40.000 millones de dólares, pero comparadas a las exportaciones, que han superado más de 64.000 millones de dólares, se puede ver cómo esta tendencia, lo que mencioné antes, que las exportaciones son algo de lo que depende bastantes sectores de nuestra economía, se ve reflejado. Y pasando al año 2024,
vamos a entender cómo las exportaciones, comparándolo, ¿no?, con el año 2023, que es nuestro antecesor, vamos a ver cómo las exportaciones han crecido de una manera abismal. Ojo que estamos viendo este cuadro de forma acumulada. Eso quiere decir que estamos analizando el año 2024 solo hasta septiembre. Y a pesar de estar analizándolo solo hasta septiembre, vemos cómo ya se han superado las exportaciones a más de 50.000 millones de dólares y las importaciones a 22.000 millones de dólares. Esto quiere decir que nuestro país se está comportando de una manera creciente con respecto a todo lo que manejan las exportaciones e importaciones. Continuando, vamos a ver cómo se comportan los distintos sectores en nuestro país. Y ahora quiero ver algo bastante importante, que son el sector tradicional y el sector no tradicional. Si recuerdan, antes les mencioné lo que es lo industrializado, lo no industrializado, la materia prima, etc. Esto se traduce en los sectores tradicional y no tradicional. Estos dos sectores, ¿cómo se manejan? El sector tradicional se entiende como todo producto que no haya sufrido ningún tipo de transformación al momento de su exportación. Y el sector no tradicional se refiere a todo producto que haya sufrido alguna transformación durante su exportación. Y si bien les mencioné que el Perú no es un gran exportador de material procesado, tenemos grandes industrias que funcionan muy bien. La industria textil, la industria pesquera, etcétera. La industria agropecuaria, que está en constante crecimiento en la ciudad del Cusco, es bastante prometedora y se ve en los distintos gráficos, ¿no? Si bien no hay un amplio crecimiento de lo que es el sector no tradicional, se ve que no es un sector muy poco explotado. O sea, tenemos más del 30% de participación del sector no tradicional en años anteriores. Y tenemos, eso sí, más del 70% de participación del sector tradicional, que es, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, es el sector cómodo, es el sector al que la mayoría de comerciantes se aferra para poder hacer sus primeras exportaciones. Continuando, vamos a ver cómo se comportó esto en el año 2024. En el año 2024 podemos ver este gráfico en el que se ve obviamente y se ve clara la diferencia entre el sector tradicional y el sector no tradicional, en el cual el sector tradicional es uno de los que más está repuntando. Pero ojo, como lo mencioné antes, el sector no tradicional se mantiene, o sea, no tiene caídas, tampoco tiene subidas, pero no tiene principalmente caídas en las que podamos ver que el sector no tradicional pueda decaer o pueda ya no crecer. Entonces estamos viendo algo bastante prometedor, sobre todo para nuestra ciudad cusqueña, que el sector agropecuario está creciendo bastante, sobre todo en el tema de las paltas. Las paltas, si bien son un producto de materia prima, se están exportando como un producto industrializado, como un producto transformado, lo cual beneficia bastante a la ciudad cusqueña. Continuando, podemos ver cómo es la participación por los tipos de sectores, ¿no? Y ahora lo dividimos distinto, sino por el sector minero y no minero. Como lo mencioné al inicio, el sector minero es uno de los principales. Los yacimientos mineros del Perú son de los más grandes de la región. Esto se traduce a que el sector minero supere más del 50% de la participación de todas las exportaciones, ya sean tradicionales o no tradicionales. Esto quiere decir que el sector minero es una de las bases donde nos sentamos, donde se siente la economía peruana al momento de realizar las exportaciones. Y continuando, también podemos ver cómo se comportan los distintos sectores, pero ojo, esta vez solo de la minería. Entonces tenemos el sector minero, el sector minería no metálica y el sector de gas y petróleos naturales, ¿no? En estos sectores podemos evaluar cómo se comportó la minería en su totalidad, ¿no?, en sus tres ramas que nosotros lo dividimos. Y teniendo como principal participante al sector minero. El sector minero refiere a todo el material en bruto que se obtiene en las minas y de los principales que nosotros producimos, como es el cobre, como es el hierro, como es el oro que últimamente ha subido bastante su precio, lo cual benefició las exportaciones peruanas, ya que las exportaciones peruanas en cantidad no han sido tan prometedoras como las del año pasado, pero se ve que en el valor FOB, o sea, en su valor de exportación, ha superado ampliamente el año anterior. ¿Esto a qué se debe? Se debe principalmente al aumento del precio del oro, que es algo que aumenta bastante lo que es la economía peruana. Ahora, continuando, vamos a tener cómo es el top 10 de países al que nosotros les exportamos.
teniendo acá en la fila como primer puesto a China. China, como todos saben, es el principal socio comercial del Perú desde hace muchos años. Es uno de los TLCs, por ejemplo, más importantes que tiene el Perú, ya que es uno de nuestros principales destinos de exportación, sobre todo en materiales mineros, y como se puede ver en el ranking, es el que tiene el primer puesto por amplia gama, ¿no? Se ve cómo se ha exportado a China la mayoría del valor FOB exportado de nuestro país. Lo que no se queda atrás son los distintos países que continúan. Estados Unidos, que también es uno de nuestros socios comerciales más importantes. La India, que últimamente ha estado participando más de ser compradora de nuestro país, sobre todo en materiales mineros como el oro y en materiales agropecuarios como lo es el café, y más lo vamos a ver después en lo que es la ciudad del Cusco. Y podemos ver cómo la tabla se movió bastante respecto al mes anterior. Por ejemplo, la Unión Europea, que era la que más decayó, ahora ya ni siquiera aparece en el top 10 de los principales países de exportación. Chile, que es uno de nuestros principales socios de la región, ha subido y ha escalado bastantes posiciones. Se pone solo detrás de Canadá e India, que son dos socios comerciales bastante importantes, y Emiratos Árabes, que es uno de nuestros socios que más se mantiene. Continuando, vamos a poder ver lo que es la región del Cusco. La región del Cusco, cómo se ha comportado en los distintos meses del año 2024. Y acá podemos ver un análisis de enero a diciembre, como se los mencioné en el primer cuadro, pero paramos en septiembre a ver cómo se ha comportado, cómo está la línea de la ciudad del Cusco. Y vemos que si bien en el mes de marzo, en el mes de febrero hubo decaídas, empezó a caer lo que son las exportaciones cusqueñas, sobre todo porque las exportaciones cusqueñas, aparte de basarse también en la minería, se basan en lo que es el sector agropecuario, y este depende de temporadas. Ha estado en un constante crecimiento. Para el mes de septiembre ha alcanzado su pico más alto en los últimos 5 meses y se espera que crezcan más las exportaciones cusqueñas. Y continuando, vamos a ver lo que es el top 10, bueno, el top 3 en este caso, de los países a los que más exporta la ciudad del Cusco. Y aquí vemos un cambio bastante interesante con respecto, vuelvo a decir, al mes pasado, al mes de agosto. Porque en el mes de agosto este segundo puesto se mantenía igual para los 3 años. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos era uno de los principales socios comerciales del Cusco hasta hace un mes. ¿Qué ha pasado? India entró en el top, y no solo entró en el top para estar en el top 3, tal vez, no, entró en el top para estar en el top 2. ¿Cómo ha sucedido esto? Como les mencioné, las importaciones de café de India han subido más de 1000%, y estas vienen principalmente de la ciudad del Cusco. Igual que las importaciones de lo que es oro de nuestro país, Cusco le ha importado más de 20,000 millones de dólares en lo que va de los años a lo que es el país de India. Esto quiere decir que India se ha convertido, solo acá el mes de septiembre, en uno de nuestros principales socios comerciales y con los que mejor relación estamos teniendo hasta la actualidad, ya que no solo se enfoca en nuestro sector minero, sino en nuestro sector agropecuario también. Como lo mencioné, es muy difícil quitarle el puesto al país de China, que sigue siendo, va a ser también el principal socio comercial de nuestro país hasta dentro de muchos años más, porque son una de las principales potencias económicas del mundo y supieron, bueno, tanto Perú como China supieron aprovechar la sociedad que podían llegar a ser tanto Perú con su materia prima como China con su materia industrial. Y Japón, que se mantiene siendo uno de los principales consumidores del Cusco, sobre todo en el sector de agropecuario, como con los productos como los sean de palta, productos como el maíz blanco, el maíz gigante de Urubamba, que son productos bastante consumidos por los japoneses y bastante requeridos. Y ahora, ya culminando con esta exposición, se puede ver cómo las exportaciones han crecido bastante, no solo a nivel nacional, sino a la región del Cusco. Y esto es un ambiente bastante prometedor, sobre todo para la reactivación. Se pronostica que el año 2024 va a ser el mejor en exportaciones y el único cercano a lo que fue el año 2019, que es nuestro año referente más alto, ¿no? En los últimos 10 años, el año 2019 ha sido el año en el que de una mejor forma se han comportado las exportaciones peruanas.
Así que esperamos que para el año 2025 esta cifra del año 2019 se iguale o se pueda superar para que la economía se reactive al 100%. Muchas gracias por todo. Esto fue InfoEstudios Live en el reporte de exportaciones.